Bueno, hola, buenos días a todos. Si os parece, aunque haya asistentes que se vayan conectando, vamos a comenzar. Me presento, mi nombre es Estrella Freire, soy la secretaria general del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio de Andalucía, que es la entidad que coordina y representa a las 13 cámaras de comercio que hay en nuestra comunidad. Y desde el Consejo, bueno, pues estamos comprometidos con prestar servicio a todas las empresas también de Andalucía, y comenzamos un nuevo ciclo y retomamos un nuevo ciclo de webinars financiados dentro de la Red Europea de Información, la Red IEA, dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Y en este nuevo ciclo de webinarios vamos a intentar centrarnos en la temática, en abordar la temática de la manera más eficaz y más sencilla posible para tratar el cumplimiento normativo a nivel europeo de los principales temas, sobre todo en temas de protección de datos y de ciberseguridad, principalmente que afectan a nuestro sector productivo, a nuestro sector empresarial. Comenzamos este ciclo de webinarios, como digo, hoy, pero tendrá su continuidad hasta el próximo mes de diciembre. El próximo será el 26 de junio. Yo os animo a que vayáis consultando las temáticas y las fechas que estarán todas disponibles en nuestra página web, que es www.camarasandalucía.com, y os animo a que vayáis consultando nuestra programación. Os irán llegando a los que ya habéis estado inscritos anteriormente también los nuevos talleres online que se vayan convocando. Y como ya digo, empezamos hoy con un tema específico de pseudonimización eficaz para abordar las directrices de la Comisión Europea de Protección de Datos en esta materia. Para ello contamos con Paola Codón, que es socia fundadora de Códice Privado y que es especialista en protección de datos. Creo que además Paola nos lo va a explicar de una manera lo más sencilla posible y lo más operativa posible. Yo os animo a que todas las dudas que os vayan surgiendo la vayáis poniendo en el chat, y que al final de este webinario dejaremos el tiempo suficiente para contestar o resolver todas aquellas dudas o aquellas consultas que se os vayan planteando. Si no os han quedado suficientemente claras después de la exposición de Paola. Yo sé que además Paola es una experta, es una gran profesional y bueno, lo va a hacer de manera que a todos nos resulte bastante práctica, porque estos temas, desde luego, son importantes para el sector empresarial, para el sector productivo en general, porque su incumplimiento, aparte de las sanciones, bueno, pues tienen consecuencias en la reputación empresarial, en la reputación de una empresa, que luego es tan fácil de restablecer. Y de ahí, pues, sobre todo su importancia. Sin más, yo os dejo con Paola, animándoos a que participéis en los siguientes, a que formuléis vuestras dudas al final de su intervención, y dando las gracias por haberos conectado en la mañana de hoy. Esperemos que sea muy práctico el taller y que os sea totalmente productivo. Muchísimas gracias a todos y os esperamos en el siguiente, el próximo 26 de junio. Muchas gracias. Cuando quieras, Paola, estamos Muchas gracias, muchas deseando gracias. a ver qué nos explicas, y bueno, yo creo que es un tema interesante y que muchos de nosotros, empezando por mí, desconocemos. Así que encantados de escucharte. Gracias, Paola. Gracias, Estrella, y gracias, bueno, por tus palabras, y espero estar a la altura de las expectativas. La verdad es que el tema es un poquito, digamos, complejo, pero bueno, vamos a intentar a ver si lo podemos dejar lo más claro posible, ¿vale? Em, bueno, vamos a empezar. Diréis, ¿qué es la protección de datos? Dirán, bueno, ¿por qué esta mujer va a empezar hablando de qué es la protección de datos? Pues es muy sencillo, es que la pseudonimización va efectivamente de eso, de protección de datos, no va de otra cosa, ¿vale? Y la protección de datos es muy importante saber que es un derecho fundamental. Se recoge en el artículo 18 de la Constitución española. Eh,
no solamente en la Constitución española, también se reconoce en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La protección de datos es nuestra capacidad, lo que tenemos nosotros, nuestro derecho a decidir qué vamos a hacer con nuestros datos, a que nadie decida por nosotros. Vivimos en una era digital, todos los días estamos conectados, damos clic de forma indiscriminada en páginas web, en todos sitios. Dejamos una huella digital que habla mucho de nosotros, de quiénes somos, qué gustos tenemos, incluso qué afinidad política tenemos. La realidad es que no sabemos, desconocemos la cantidad de datos que vamos dejando en el día a día, no solamente nosotros, sino también nuestros hijos, los adolescentes, sin ser conscientes realmente de las implicaciones que tiene. Es muy importante tener una cultura de protección de datos y es importante saber, evidentemente, que es necesario proteger los datos. No es una moda, porque ahora dicen, uy, la moda de los datos. Yo escucho decir ahí, es la moda de los datos. No, es verdad que hay muchos sectores y mucha gente que utiliza la protección de datos muchas veces como escudo o se utiliza eso como si fuera una moda, pero la realidad es que no es una moda. Es un derecho fundamental, ¿vale? Nuestro artículo 18 de la Constitución dice que la ley además limitará el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de sus derechos. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que protegerlos. También tenemos que tener en cuenta que la protección de datos no es un derecho absoluto. Quiero decir, aunque nosotros seamos los que decidimos, los que disponemos de nuestros datos, evidentemente hay unas limitaciones. Hay, por ejemplo, tema de seguridad. La seguridad está por delante de la protección de datos muchas veces, ¿no? O, por ejemplo, en temas fiscales, en temas, en fin, que os voy a contar que no sepáis. Digamos que tiene esa serie de límites, pero que en líneas generales tenemos que ser conscientes de que nuestros datos son nuestros y que nosotros somos los que tenemos que decidir sobre ellos y sobre lo que queremos y no queremos compartir y la necesidad además que tenemos de que se protejan y que se protejan debidamente por todas las organizaciones y por todas las empresas en general. La legislación básica, la legislación es mucho más extensa de la que he puesto aquí, pero he intentado simplemente poner, digamos, la más básica, que es nuestro Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. El reglamento entró en vigor el 24 de mayo de 2016. ¿Qué diréis? En 2016, perdón por la garganta, la tengo un poquillo mal. Efectivamente, en 2016 entró en vigor. Lo que pasa es que se dejó un plazo de 2 años para que las empresas se pudieran adaptar, pudieran, digamos, hacerse a toda la normativa nueva, a todo lo nuevo que se implantaba en ese reglamento. Con lo cual no se empezó a aplicar hasta el 25 de mayo de 2018. ¿Qué pasó? ¿En esos 2 años las empresas se adaptaron y se organizaron? Pues no, la realidad es que no. La realidad es que cuando estaba llegando el mes de mayo de 2018, hubo muchas empresas que tomaron conciencia y empezaron como locos a enviar correos electrónicos para intentar obtener un consentimiento. Iba todo el mundo como pollo sin cabeza intentando aclararse y saber qué implicaba y cómo iba a afectar el cambio de la normativa. La realidad es que a fecha actual, lo digo porque lo veo a diario, todavía son muchas las empresas y muchos los autónomos que no están adaptados a la protección de datos. Pero no solamente eso, es que no tienen ni idea de qué va. Y consideran además muchos de ellos que no les afecta, que ellos no están afectados por la normativa. Pero es que más grave aún, es que hasta hace muy poco tiempo nosotros hemos estado en administraciones públicas acabando de adaptarlas al nuevo reglamento. Hablo de muchas veces pequeños ayuntamientos que no se habían adaptado, pero bueno, en definitiva, administraciones públicas que deberían haber estado adaptadas en la entrada de aplicación, o sea, en 2018, y sin embargo, a fecha 2021-2022, no existía todavía esa adaptación. El reglamento a quién afecta, afecta a empresas, o sea, tienen que aplicarlo las empresas, tienen que aplicarlo los autónomos, tienen que aplicarlo las administraciones públicas. ¿Y quién se ve protegido por la legislación? Las personas físicas. No están protegidas por la legislación, por la protección de datos personales, las personas jurídicas. A mí me ha pasado de haber llegado a un taller de coches con mi vehículo por un problema, un siniestro, y, y decirme después que, bueno, que había una parte que no se cubría porque el perito había decidido que bueno, que había
un daño que no se correspondía con el siniestro. Le dije que, bueno, que me dejaran ver el informe que habían enviado, además lo habían enviado a la compañía de seguros, y me dicen que no me lo pueden enseñar por protección de datos. Vamos a ver, ¿cómo me va a poder enseñar un informe pericial por protección de datos? Que la empresa no está amparada por la protección de datos. Estará amparada en otras normativas, pero no por la protección de datos. Pero se utiliza muchas veces como coletilla para intentar, digamos, salvar situaciones que no son muchas veces agradables para las empresas o por las que no quieren dar la cara. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco se aplica, por ejemplo, ni a empresas, ni a animales. Ahora bien, pongo un ejemplo. Si yo tengo una clínica veterinaria, yo estoy exento de tener protección de datos, porque lo que trato son perros, son gatos. Evidentemente no. El perro y el gato no son personas físicas, pero es que el perro y el gato tienen dueños. Y tú vas a recopilar los datos del dueño del perro, con lo cual no me vale que me digas que tú no tienes que tener la protección de datos. Por supuesto que tienes que tenerla. Hace 2 o 3 meses, en una formación que estábamos dando para empresarios nuevos, para personas que estaban emprendiendo, había un muchacho que quería crear una app para a los perros ponerles una especie como de dispositivo para tenerlos geolocalizados. Y él decía que no necesitaba tener implantada la protección de datos porque lo que iba era geolocalizar al perro. Y tuvimos que decirle, pero vamos a ver, el perro no se pasea solo, el perro va con un dueño, ¿no? Cuando tú geolocalizas al perro, estás también geolocalizando al dueño. Estás tratando datos personales, pero es que además puede tener incluso más implicaciones. Es que incluso puedes establecer patrones de comportamiento de la persona que pasea al perro, saber que todos los días sale a determinadas horas, que para en un sitio, que para en otro. Puede incluso establecer que los fines de semana a lo mejor el perro está en la playa y el perro en la playa no se ha ido solo, se ha ido con los dueños. ¿Qué quiere decir? Que la casa en ese momento está también sola. Lo que quiero decir es que todo tiene unas implicaciones superiores a las que muchas veces pensamos y al final todos tenemos que darnos cuenta de cuando iniciamos un negocio de que la protección de datos tiene que estar desde el inicio de ese negocio y tiene que estar como un elemento más en el inicio de ese negocio. ¿Qué pasaba antes de la entrada en vigor del reglamento? Pues que la normativa no era la misma en toda la Unión Europea. Había una directiva en base a la cual cada estado pues, tenía sus propias normas. Era una normativa dispersa, creaba desigualdades, porque al final lo que creaba son desigualdades. El enfoque era muchísimo más laxo, por ejemplo, el consentimiento, que hoy día es expreso, antes de 2018, cuando se empieza a aplicar, el consentimiento era suficiente aunque fuera implícito, es decir, si tú no me dices que no, es que sí. Había poca concienciación en protección de datos, esa es la realidad, y había una responsabilidad más limitada, las multas eran de una cuantía escasa. ¿Qué ha pasado después de la entrada en vigor del reglamento? Pues que el reglamento se aplica por igual en toda la Unión Europea. Es una norma que no necesita transposición, es decir, que se aplica directamente. El mismo reglamento que tenemos aquí es el mismo que está en Francia, en Alemania, en Bélgica, exactamente el mismo y se aplica en todas partes por igual. Entonces, ha unificado la protección de datos en toda la Unión Europea. Ha establecido además novedades muy importantes, como por ejemplo el consentimiento, y el consentimiento no vale con que sea implícito, con que sea tácito. El consentimiento tiene que ser expreso, tiene que ser libre, tiene que ser específico, tiene que ser informado. Se han creado derechos nuevos, por ejemplo, el derecho al olvido, que es muy importante. Antes teníamos el derecho de supresión, que está ahí, y como, digamos, otra pata de ese derecho está el derecho al olvido, que es el que podemos ejercitar, por ejemplo, entre los navegadores de Internet para impedir que contacten o sea, podemos pedir al navegador que suprima un enlace directo a, por ejemplo, una noticia cuando ya no tiene interés, cuando ha pasado tiempo suficiente y yo quiero que se me desligue de esa noticia. Yo tengo derecho a pedirlo, ¿vale? Mediante el derecho al olvido. Se ha creado también el derecho a la limitación del tratamiento. Yo no puedo tratar datos porque me da a mí la gana. Yo no puedo empezar a recopilar datos como un loco. Yo tengo solamente que tratar los datos necesarios para lo que voy a hacer. Tengo que limitarlo a una finalidad. Se ha potenciado la transparencia, tenemos obligación de informar a todas las personas físicas de las que tenemos datos, a todos los interesados,
¿Qué vamos a hacer con esos datos? ¿Para qué los vamos a utilizar? Tienen perfecto derecho a saberlo. Son ellos, recordemos, los que tienen el control de los datos. Se ha creado la figura del DPD, del Delegado de Protección de Datos, como un especialista que va a ayudar a las empresas y a las organizaciones a poder cumplir con la normativa, a servir también de enlace con la Agencia de Protección de Datos. Se ha establecido también, por ejemplo, las evaluaciones de impacto. La evaluación de impacto antes del reglamento no existía. Es decir, se ha creado, se ha generado con el reglamento de protección de datos. Y además es una vertiente, es una manifestación de la responsabilidad proactiva. Actualmente las empresas tienen que poder demostrar, tienen que estar en disposición de demostrar que cumplen con la protección de datos, ¿vale? Las sanciones también se han elevado. Es cierto que actualmente la Agencia de Protección de Datos no actúa de oficio, porque no tiene medios suficientes para actuar de oficio, pero también es cierto que cada vez existen más reclamaciones, más por parte de los interesados cuando consideran que sus derechos no se están atendiendo, cuando consideran que existen vulneraciones. Y entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta porque aunque no actúa la agencia de oficio, sí que es verdad que sí va a intervenir cuando tenga una denuncia. También es importante saber que el reglamento no solamente se va a aplicar a las empresas de la Unión Europea, sino que también se va a aplicar a empresas de fuera de la Unión Europea, por ejemplo, una empresa china que opera en España. Si una empresa china opera en España y trata datos de personas físicas españolas, está obligada a someterse al reglamento y puede ser sancionada como motivo del incumplimiento del reglamento de protección de datos, ¿vale? Em, el cambio en consecuencia importante del reglamento, que ahora mismo somos más proactivos, tenemos un reglamento, una normativa homogénea en toda la Unión Europea y además estamos centrados en el ciudadano y tenemos una mayor conciencia además de protección de datos, ¿vale? ¿Qué es un dato personal? Mm, En teoría parece algo obvio, pero después muchas veces no es tan obvio. Pues un dato personal es toda información sobre una persona física que la identifique o que permite identificarla. Hay muchos tipos de categorías de datos personales. Tenemos los datos profesionales, a qué nos dedicamos, dónde trabajamos, tenemos datos económicos, datos de cuenta corriente, tenemos datos de nuestro DNI, datos de seguridad social, nuestro número de identificación de la seguridad social, tenemos datos de localización, pero hay otros datos que a lo mejor no somos muchas veces conscientes de que están ahí y de que son también muy, muy importantes. Eh, La voz es otro dato personal, ¿vale? Es un dato personal que además nos identifica, es un dato biométrico, al igual que el iris. Cuando yo decía antes que no tenemos muchas veces conciencia de la importancia de los datos, no sé si recordáis que hace no mucho tiempo, ha sido hace unos meses o un año, todo lo más, que una empresa, WorldCoin creo que se llamaba, instaló en centros comerciales una especie de chiringuitos mediante la cual ofertaba escanear el iris a cambio de criptomonedas. Bueno, pues escaneó como más de 400.000 iris. ¿Para qué? ¿Para qué utiliza esa empresa esa información que es tan importante? Es que esa es una información, es un dato personal que es que te identifica completamente. No somos conscientes de lo que hacemos muchas veces o de cuando utilizamos aplicaciones en las que nos convierten las caras en dibujitos y ¿dónde van esos datos que estamos entregando libremente? Porque los estamos entregando libremente sin saber qué van a hacer con ellos. Si van a entrenar con ellos inteligencia artificial o si van a utilizarlo, no sé, es que no sabemos para qué. Lo cierto es que esta empresa, de hecho, la Agencia de Protección de Datos tomó cartas en el asunto y eliminó, vamos, ordenó que cesara de escanear el iris de las personas y además le ha solicitado y le ha requerido expresamente para que elimine todos los datos que ha obtenido con la técnica que ha realizado. Dato personal que a lo mejor consideramos que no es un dato personal, no somos conscientes, por ejemplo, un tatuaje. Un tatuaje es un dato personal porque permite identificar a una persona. Yo no sé si aquí ahora mismo hay más abogados conectados o no, pero nosotros sabemos, los que bueno, ya también llevamos, por ejemplo, derecho penal, que yo también llevo derecho penal, que cuando a una persona se la detiene por la supuesta comisión de un delito y va a la Policía Nacional o a la Policía Local, bueno, va en definitiva a los calabozos porque va para allá, se le va a lo mismo que sale en las películas, se le hace una fotografía con un panel detrás que mide la altura,
Se le va a fotografiar su cara de frente, de perfil, en oblicuo, eso se le va a medir, se le va a tomar el ADN, que además es obligatorio que se haga en presencia de un abogado, sus huellas dactilares, todo esto para un registro, para poder identificar después, en el caso de que haya otra nueva comisión de un delito y pudiera estar implicado. Pero es que también se le va a hacer fotografía de tatuajes si tiene tatuajes. ¿Por qué? Porque tatuajes lo puede identificar. Tatuajes, una marca de nacimiento, un lunar, todos esos son datos personales y tenemos que ser conscientes de lo que es un dato personal, ¿vale? ¿Qué es un tratamiento? Eh, Adelanto que la pseudonimización es un tratamiento, ¿vale? Entonces es importante saber qué es un tratamiento. Pues un tratamiento es cualquier actividad en la que estén presentes datos de carácter personal. Da igual que se haga de forma manual, que sea automática o automatizada, que sea parcial o total. Siempre que accedamos a datos, que los recopilemos, que lo consultemos, que los suprimamos, que los cedamos. Cualquier actividad, incluso la destrucción, es un tratamiento de datos. Muchos autónomos no saben que tratan datos. Lo digo porque es que lo veo todos los días. Voy a poner, por ejemplo, una tienda de comida que yo conozco. Le digo y le pregunto yo al dueño, oye, ¿tenéis hecho la implantación de la protección de datos? Y me dice, yo no trato datos. Pero bueno, ¿cómo que tú no tratas datos? No, no, no. Yo aquí vengo todos los días a la tienda, viene mi cocinero, mi cocinero hace la comida, la saca, viene aquí la empleada que tengo, los dos empleados que tengo para atender al público. Yo también estoy aquí, vendemos la comida, nos pagan con tarjeta o en efectivo y ahí se acabó. Con lo cual yo no trato datos personales. Y digo, pero bueno, vamos a ver. Para empezar, eh, a ti te llaman de vez en cuando por teléfono para encargarte comida, para hacerte encargos de pedidos más grandes. Ah, sí, sí, claro. Vale. Cuando a ti te llaman, ¿tú qué haces con ese teléfono? Pues nada, pues se queda en mi teléfono, en mi móvil. Total, que ya tienes un dato personal, que es un número de teléfono. Pero bueno, pero es que eso es un dato personal. Y luego vamos a olvidarnos de eso. Tú me has comentado, viene tu cocinero a trabajar, vienen tus empleados a atender al público. Tu cocinero y tus empleados, o sea, tu cocinero y los que atienden en el mostrador, son todos empleados tuyos. Esos empleados tuyos, tú tratas sus datos personales. Es que tú no eres consciente de que tú tienes su DNI, su número, su nombre, apellido, DNI, teléfono, número de seguridad social, número de cuenta bancaria para poder ingresar en las nóminas. Pero no solamente eso, es que además esos datos tú los pasas a una gestoría, tienes un encargado de tratamiento, alguien además que va a tratar los datos por ti. Es cierto que en el caso de trabajadores no hace falta el consentimiento, por ahí no, pero sí que porque la legitimación para tratar los datos se encuentra en la ejecución de un contrato, pero sí es cierto que tú tienes deber, para empezar, de tener implantada una protección de datos, tienes obligación de proteger esos datos y además tienes un deber de transparencia y tienes que explicarle a ese trabajador quién trata los datos, para qué, con qué finalidad y además qué derechos tiene. Entonces, este error es muy común y además que es que lo veo, ya digo que a diario. Y ya digo, estoy segura de que habrá mucha gente que me esté viendo ahora mismo y que diga, pues yo no trato datos o yo no tengo hecho andar protección de datos. Lo digo porque pasa muchísimo y luego yo, por ejemplo, en el mundo de la abogacía, yo conozco muchísimos compañeros que me dicen, ¿tú ya protección de datos? Sí, y me dicen, pues yo no tengo ni idea de eso. Le digo, pero bueno, tú tendrás en el despacho implantado algo básico en protección de datos. Me dice, no, yo, porque dice los ficheros que tengo que inscribirlo, ¿no? Y digo, no, vamos a ver, eso era antes. Antes había que inscribir unos ficheros que ahora ya no hay que inscribir esos ficheros. Pero eso no quita que tú tengas que tener una implantación en tu negocio. Bueno, pues la mayoría, lo digo de verdad y lo digo sin riesgo a no equivocarme, la mayoría, por lo menos de los pequeños despachos, no tienen implantada la protección de datos. Y la verdad es que es algo bastante significativo y que dice bastante de cómo todavía no tenemos, digamos, esa cultura de protección de datos. Pues como vamos a ver, la pseudonimización es un tratamiento de datos. ¿Qué es? Pues un proceso que sirve para
tratar de datos personales de manera que no se puedan ya atribuir a una persona sin una información adicional. Siempre que sea información adicional, ¿vale? Se guarde aparte y además bajo medidas técnicas y organizativas. A ver, resumen, ¿qué es pseudonimizar? Es que yo tengo unos datos, yo me llamo Paola, vale, pues Paola va a dejar de llamarse Paola, se le va a cambiar el nombre y se va a nombrar XHI, me da igual, lo que sea. Va a pasar por un proceso por el cual van se va o sea, a interponer, a poner un seudónimo en mi nombre. Y luego además, esa tabla de relación, lo que puede después volver a identificarme, se va a guardar por separado y se va a proteger por separado, porque evidentemente la pseudonimización eh, es reversible. O sea, el objetivo de la pseudonimización es poder trabajar con datos sin que se sepa a quién pertenecen esos datos, o sea, no identificando a las personas, pero de manera que en un momento determinado, cuando haga falta, pues se pueda, digamos, revertir. Es una técnica que promueve la seguridad, ¿vale? Antes del Reglamento de Protección de Datos no estaba expresamente definido y a raíz del nuevo reglamento sí que es verdad que es la primera vez que se habla o se define propiamente lo que es la pseudonimización a nivel de protección de datos en el reglamento, en su artículo 4.5. Y además, no solamente en el 4.5, sino que se hace referencia también con respecto a la responsabilidad proactiva, a la protección de datos desde el diseño y el artículo 32 del reglamento en cuanto a la seguridad de los datos personales. Hablo de la anonimización porque hay muchísima confusión entre pseudonimización y anonimización. La anonimización se regula en el considerando 26 del reglamento y es un conjunto de datos que no guarda relación ninguna con una persona física, es decir, ni identificada ni identificable. Igual que los datos pseudonimizados sí se pueden volver, digamos, a reidentificar, si existe algo ahí, una serie de datos que va a permitir reidentificar los datos originales, los datos anónimos no se van a poder identificar nunca más. Es decir, el objetivo de una anonimización es conseguir que unos datos personales se vuelvan completamente anónimos, que nunca más se sepa quiénes son, ni a quién pertenecen, ni lo que son. Ese es el objetivo. Pero es cierto que crea confusión y con frecuencia pues, se habla de los dos conceptos como si fueran lo mismo cuando en absoluto son iguales. ¿Diferencias que existen entre unos y otros? Pues lo que he dicho, la anonimización pues, va a generar un único conjunto de datos y esos datos que son anónimos no se le va a aplicar el reglamento de protección de datos. ¿Por qué? Porque son anónimos. Como son anónimos, pues no se le puede aplicar el reglamento. Sí se le va a aplicar en lo que es el proceso, digamos, de transformación a los datos anónimos. ¿Por qué? Porque al principio van a haber unos datos que están ahí, que se reconocen, que son perfectamente identificables y una vez que se hace ese proceso, que tiene que hacerse con unas garantías, evidentemente, que están bajo el reglamento de protección de datos, pues se van a convertir en anónimos. El procedimiento en sí estaría vinculado por el reglamento de protección de datos, pero el resultado de ese proceso, que son los datos ya anónimos, anonimizados, esos datos anonimizados no están vinculados, o sea, no están bajo la protección del reglamento de protección de datos, con lo cual ya no se le aplicaría a esos datos anonimizados ninguno de los artículos del reglamento, ni estaría bajo el ámbito de aplicación del reglamento. ¿Cómo sabemos que los datos son completamente anónimos? Bueno, pues hay que ver si en función del estado de la técnica que tenemos, de las circunstancias actuales que tenemos, si es posible o no que esos datos se vayan a revertir. Si la respuesta es que no es posible o que no es viable a día de hoy, entonces consideraremos que los datos son anónimos. Pero sin embargo, si consideramos que esos datos efectivamente podrían volverse a revertir, aun cuando no tengamos una referencia para hacerlo, entonces no podríamos hablar de que son datos anónimos y por supuesto se le aplicaría el reglamento. Hay que tener en cuenta también que la técnica cambia tan rápido que lo que hoy es anónimo, a lo mejor dentro de 5 años ya no lo es, porque incluso aunque sean anónimos, pueden después llegar digamos, a encontrar un punto en el que se pueda, digamos, revertir esa anonimización.
Muchas veces se habla del concepto de anónimo de una forma muy irresponsable, vamos a decirlo así. Muchas veces, ¿cuántas veces pasan que dicen, vamos a hacer una encuesta anónima en una empresa, porque queremos saber, no lo sé, si estamos contentos con el funcionamiento de una aplicación nueva que tenemos, si la gente está contenta con el jefe de administración, no lo sé, por el motivo que sea. Y en la encuesta, por ejemplo, en la empresa hay 30 personas, de esas 30 personas hay 25 mujeres, por ejemplo, y 5 hombres. Y lo primero que te preguntan en la encuesta es, ¿sexo, hombre o mujer? Si tú empiezas preguntando por eso, ya estás pudiendo identificar. Pues tú dices que soy hombre, pues nada más que hay 5 hombres en la empresa. Pero es que si además, por ejemplo, preguntas por rango de edad, pues a lo mejor puedes acabar identificando perfectamente a la persona que ha hecho esa encuesta. ¿Esos datos serían anónimos? Evidentemente no serían esos datos anónimos. Pues es un error que sucede con muchísima frecuencia y que, bueno, cada vez que nos digan de hacer una encuesta anónima, vamos a ver qué nos están preguntando, ¿vale? Porque nos pueden identificar en función de las preguntas que nos hagan. ¿Qué pasa con la pseudonimización? Que la pseudonimización, al revés que la anonimización, va a generar dos nuevos conjuntos de datos. Va a generar, vamos a tener por un lado la información que ya está pseudonimizada, es decir, el seudónimo que tenga, por decir una cosa muy sencilla. Si yo me llamo Paola y me llaman en vez de Paola, persona uno, pues ya está, persona uno sería el equivalente a Paola. Y después tiene que haber una información adicional que va a permitir saber el día de mañana, cuando en el momento que sea, que Paola uno es, o sea, perdón, que persona uno es Paola. ¿Se le aplica el reglamento? Sí, se le aplica el reglamento. ¿Por qué? Precisamente porque se puede volver a identificar a la persona. Como se puede volver a identificar a la persona, pues está bajo el ámbito de aplicación del Reglamento de Protección de Datos. Y como consecuencia de esa aplicación, pues se va a ver, digamos, amparado en las garantías que da el reglamento. En primer lugar, ¿qué garantías tiene? Pues la primera, en cuanto al mismo tratamiento que se realiza, ¿no? El mismo tratamiento va a impedir, digamos, que haya una reidentificación. Entonces, ahí ya hay una garantía, digamos, para tú intentar que esos datos no se conozcan. Con esa reidentificación, o sea, perdón, con ese nuevo dato que tú haces, o sea, ese proceso que tú haces para intentar evitar ese conocimiento de la persona. Y evidentemente tiene que haber una medida de seguridad para evitar, digamos, esa reversión. Pero es que además se le van a aplicar todos los principios del Reglamento de Protección de Datos, como por ejemplo la legitimación a la hora de tú poder tratar un dato, la finalidad del tratamiento, los plazos de conservación. Se va a ver, digamos, amparado por todo lo que tiene que ver con el reglamento. Mm, Hay que tener también en cuenta las garantías adicionales que tienen, por ejemplo, con respecto al riesgo. Evidentemente hay que hacer, como en cualquier tratamiento de datos, un análisis de riesgo. Tenemos que ver qué riesgos existen. Por mucho que queramos decir que el procedimiento ha sido completamente perfecto, que no tiene fisuras, que la realidad es que el riesgo cero no existe en nada. Nosotros podemos ir por la carretera con un coche conduciendo lo mejor posible, respetando todas las normas de seguridad, no pasándonos de kilómetros, respetando los semáforos, cedas al paso, todo, sin beber alcohol, absolutamente nada. Y sin embargo, ¿estamos exentos de tener un accidente? No, en absoluto, porque además puede venir otro por allí que no lo ha hecho y llevarnos por delante. Es un ejemplo traído a la calle, pero esa es la realidad, que el riesgo cero no existe absolutamente en nada. Entonces, como el riesgo cero no existe absolutamente en nada, hay que hacer un análisis de riesgo de los tratamientos que hacemos para ver cómo vamos a intentar evitar o minimizar que se produzca una brecha de seguridad. Tenemos que adoptar, una serie de garantías y medidas, ¿vale? Que tendremos que estudiar en la organización cuáles son las que tenemos que adoptar. No nos lo va a decir el reglamento cuáles son, las tenemos que decidir nosotros, con el estudio de nuestra organización y con el conocimiento de nuestra organización. Y entonces tendremos que utilizar, digamos, esas medidas y esas técnicas que tengamos a nuestra disposición para poder, digamos, evitar o proteger todo ese tratamiento que estamos haciendo. Bueno, antes que entrar aquí, sí que es verdad que me gustaría decir que la pseudonimización, donde tiene mayor aplicación, mayor ámbito de aplicación, es en el sector sanitario, en la educación
También en empresas, por ejemplo, en recursos humanos o en empresas, digamos, que tratan en grandes volúmenes de datos para hacer estudios de mercado. Va a tener menos utilidad, evidentemente, en empresas pequeñas, en empresas que traten datos de escaso, o sea, de que no tenga, digamos, sean datos muy sensibles, pero donde más sentido tiene es efectivamente en eso, en investigación médica, en estudio de mercado a gran escala y también en educación, ¿vale? Lo digo porque, bueno, no es, no es una herramienta, digamos, que sea apta o que digamos que sea idónea para cualquier empresa. ¿Quién es el Comité Europeo de Protección de Datos? Que es el que ha dictado, digamos, las directrices para poder aplicar correctamente la pseudonimización. Pues el Comité Europeo es un organismo en nivel de Unión Europea que lo crea el Reglamento de Protección de Datos. Solamente está funcionando, digamos, desde el 25 de mayo de 2018, que es cuando entró en aplicación el reglamento. Es independiente, tiene personalidad jurídica propia, está compuesto por un presidente y por las autoridades, o sea, los presidentes de las autoridades de control de cada Estado miembro, además de por el supervisor europeo de protección de datos. ¿Cuál es su labor fundamental? Pues su labor fundamental es que el reglamento se aplique de forma correcta, que se aplique bien en toda la Unión Europea. Y para ello, pues, va a establecer directrices, recomendaciones, va a ofrecer consultas vinculantes para que se pueda, digamos, armonizar y que se pueda aplicar de forma coherente el reglamento en toda la Unión. En el ámbito de estas, digamos, funciones que tiene, pues ha dictado las directrices 1/2025. Estas directrices las ha aprobado en mayo en enero de 2025 se han aprobado, se han publicado. Actualmente han sido objeto de consulta hasta el mes de marzo, eran inicialmente hasta el 28 de febrero, pero realmente se ha ampliado hasta marzo en las consultas, o sea, sí, las consultas, vamos. Se ha pedido, digamos, que las organizaciones que quisieran pues pudieran, digamos, hacer aportaciones o observaciones a las directrices para poder completarlas, mejorarlas y, en definitiva, bueno, crear unas directrices que sean mejores y que realmente den ayuda a todo lo que implica la normativa. He podido ver que por parte de España ha habido observaciones por parte de la Universidad de Valencia y la de Murcia. Pero vamos, hay muchísimas más aportaciones por muchísimas entidades y por muchos países, con lo cual las directrices que vamos, o lo que vamos a ver hoy, un poquito aquí de lo que estamos hablando, se prevé que durante 2025 se van a modificar y que ya saldrán, digamos, las directrices definitivas. Si alguien quiere verlas, están publicadas en la página web del Comité Europeo de Protección de Datos. Están publicadas solamente en inglés y, bueno, son muy extensas, pero realmente las recomendaciones son bastante básicas y ahora vamos a verlas. ¿Cuál es el objetivo que tiene las directrices? Pues primero lo que hemos hablado antes, aclarar el concepto de pseudonimización y diferenciarlo de otros mecanismos como por ejemplo puede ser la anonimización, que es lo que hemos visto antes, ¿no? Porque no es lo mismo anonimizar que pseudonimizar. Va también a proporcionar recomendaciones prácticas, va a dar ejemplos de medidas técnicas y organizativas para alcanzar un adecuado nivel, va a identificar beneficios y limitaciones y va a dar también orientaciones sobre cómo integrar la pseudonimización en el diseño y tratamiento de datos. Y va a hacer también un especial énfasis en la necesidad de una evaluación continua. Como cualquier tratamiento, que es, porque es un tratamiento más, la organización cada X tiempo tiene que hacer una revisión y tiene que ver que efectivamente estén funcionando las medidas que se adoptan. Igual que tendríamos que hacer en todas las organizaciones, que muchas veces no lo hacemos, pero que deberíamos hacerlo, cada X tiempo hacer una auditoría, ver que efectivamente están cumpliendo con la normativa, pues con esto exactamente igual. Hay que hacer reevaluaciones continuas, reevaluaciones periódicas para poder comprobar que efectivamente la técnica se está realizando de forma correcta. Vamos a ver. ¿Qué objetivos tiene? Pues mira, va a reducir los riesgos para los titulares de los datos, al tiempo que va a permitir el análisis general.
¿Por qué? Porque se va a poder trabajar con los datos sin saber a quién pertenecen. No todas las actividades, no todos los tratamientos necesitan saber cuál es la identidad, digamos, de las personas con las que se está trabajando. Si yo tengo que hacer un estudio de una incidencia del COVID, por ejemplo, a nivel nacional o local, yo no tengo, para ello evidentemente tengo que saber cuántas personas digamos, han pasado la enfermedad o no, o la han superado, y en un principio, puede efectivamente, cada persona tiene su nombre, su apellido y sus circunstancias, pero yo necesito, para hacer una incidencia, un estudio de la incidencia, saber efectivamente la persona que va a hacer ese estudio, cómo se llama, cómo se deja de llamar, o la edad que tiene, o bueno, la edad puede ser, pero muchas veces podemos ir por rango de edad. Normalmente en este tipo de estudios no va a hacer falta saber todo ese tipo de datos, con lo cual, si se le pasan a la persona que va a hacer estudios más pseudonimizada, pues va a poder trabajar con los datos, va a poder estudiarlos, se van a poder sacar conclusiones positivas y para nuestra evolución en definitiva, pero es verdad que se va a eliminar el riesgo de que los datos de esa persona se filtren, por ejemplo. Vamos a imaginar también, por ejemplo, cada vez que vamos, por ejemplo, al médico a hacernos un análisis de sangre o cualquier prueba diagnóstica. Cuando al laboratorio le llega nuestro análisis de sangre, no le llega con su nombre y con nuestro apellido. Le llega con un código que nos han pseudonimizado para que no sepa la persona que va a hacer ese estudio, para la persona que va a analizar, no tiene por qué saber a quién corresponde la muestra que se le da. No tiene que saber si es de su mujer, si es del vecino de enfrente o si es de alguien anónimo. Pero la mejor forma de que efectivamente no lo sepa y de que no llegue y que no pueda relacionar los datos con la persona en concreto es no saber a quién pertenecen, porque además no necesita saberlo para hacer su trabajo. Con lo cual, una función importante de la pseudonimización. Permite mantener el deber de confidencialidad. ¿Por qué? Porque previene la divulgación de los identificadores directos. Es decir, no va a saber nadie que el dato que va a tratar o con el que va a trabajar pertenece a Pepe Pérez o pertenece a quien sea. No lo va a saber ni lo necesita saber, ¿vale? Hablamos de tratamientos de lo que no son necesarios. ¿Qué pasa en caso de brecha de seguridad? Pues, como hemos dicho antes, el riesgo cero no existe. Entonces, si existe una brecha de seguridad, si los datos están pseudonimizados, evidentemente se puede minimizar el impacto, porque si lo que accede o lo que se accede es a un dato pseudonimizado, a IHJP, pues salvo que tenga la correspondencia necesaria para poder reidentificar a la persona, difícilmente va a poder hacerlo, o por lo menos no va a poder hacerlo de unas técnicas normales y habituales, va a necesitar, digamos, una mayor técnica para poder, digamos, acceder a esos datos, ¿vale? Es muy, muy efectivo para la brecha de seguridad. Al final no deja de ser una medida de seguridad. La efectiva implementación pues, facilita el cumplimiento del reglamento, en especial la protección de datos desde el diseño y por defecto. Artículo 25 y el de la seguridad. Tenemos que tener en cuenta que el reglamento impone que cuando vamos a iniciar una actividad, la que sea, desde el primer momento tenemos que decidir, a la par que estamos estudiando el proyecto que vamos a realizar, cómo vamos a proteger los datos. Tiene que ser desde el inicio, no vale que primero hagamos la actividad esa, digamos, vamos a dedicarnos a poner, yo qué sé, un taller de coche y la protección de datos si acaso al final. No, desde el principio tenemos que estudiar a la vez que el negocio que vamos a implementar, el negocio que vamos a poner en marcha, cómo vamos a llevar la protección de datos de ese negocio. Yo sé que suena a ciencia ficción, pero es que realmente es así como debe ser, ¿vale? Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta y es una obligación que impone el reglamento. La seguridad del tratamiento es totalmente igual. La pseudonimización, como hemos dicho antes, va a ayudar a que se puedan garantizar una medida de seguridad y a que se garantice la seguridad de los datos. Va a facilitar también a las organizaciones por realizar investigaciones y estudios sin la identidad de la persona, es lo que hemos dicho antes. Es un poquito más de lo mismo, pero es que las directrices son un poquito, muchas veces reiterativas, ¿vale? ¿Qué pasa cuando se comparten entre diferentes organizaciones los datos? Pues efectivamente igual, la pseudonimización va a evitar que se puedan, digamos, identificar esos datos y va a proteger esa identidad. Muy importante en las transferencias internacionales de datos. ¿Por qué? Porque si pseudonimizamos los datos antes de enviarlos fuera del espacio económico europeo,
pues también vamos a eliminar el riesgo de que se puedan identificar esos datos y le vamos a dar una mayor seguridad. También al final es un nivel extra, ¿no?, de garantía para las transferencias internacionales. Y evidentemente va a mejorar la confianza de los interesados. Vamos, si yo sé que mis datos se van a pseudonimizar para trabajar con ellos, pues voy a quedarme mucho más tranquila y voy a considerar que la empresa efectivamente, que la entidad está cumpliendo con la protección de datos. En las directrices se resalta pues, los principios que rigen la protección de datos. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, al- a la pseudonimización se le aplica completamente el Reglamento de Protección de Datos y, en consecuencia, tiene que cumplir con todos los principios que vienen en el reglamento. El primero de ellos, la licitud, lealtad y transparencia. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo tratar datos porque a mí me dé la gana. Yo tengo que tratar datos con una base. Pues una de ellas puede ser el consentimiento, pero hay una base legitimadora, como hemos dicho antes. En un contrato de trabajo, ¿en qué baso yo el tratamiento de los datos? ¿Cómo puedo yo tratar los datos de mis trabajadores? ¿En base al consentimiento? No, en base a que hago una ejecución de un contrato. Bueno, ahí tengo una base de legitimación. Hay otra base de legitimación, por ejemplo, cuando hay un interés legítimo o para salvaguardar intereses de los intereses vitales de las personas. Hay muchas, digamos, muchas, no hay 6 bases de legitimación, pero es verdad que hay que tener alguna para poder tratar datos. Y los datos pseudonimizados no están exentos de cumplir con este principio. La transparencia, exactamente igual. La persona tiene que saber qué datos se tratan, para qué, cómo y qué se va a hacer con los datos. Y si los datos se van a pseudonimizar, se le debe de informar también que esos datos se van a pseudonimizar. Si se van a anonimizar también, ojo, porque hemos dicho ya antes que el proceso de anonimización también se vincula, digamos, por el reglamento, aunque después no los datos resultantes. Pero el proceso sí, con lo cual hay que comunicar y hay que avisar en un lenguaje claro, transparente y sencillo a los interesados qué se va a hacer con esos datos y lo que se va a hacer con ellos. Hay que limitar la finalidad. Yo no puedo recoger los datos con una finalidad diferente para los que los recojo. Si yo recojo los datos para hacer una analítica de sangre, no puedo después utilizarlos para, no lo sé, para investigar con ellos, para, a ver cómo no sé cómo decir, no puede tener una limitación diferente. Sí que es verdad que sí puede tener finalidades de investigación, ¿vale? Pero tiene que estar limitada la finalidad, no puede ser para cualquier cosa y no puedo recoger datos para lo que yo quiera. Tiene que ser para un hecho concreto y además dejárselo muy claro a la persona a la que se lo estoy pidiendo los datos. El principio de minimización, no hay que coger más datos de lo que son necesarios. ¿Cuántas veces nos pasa que vamos a dar nuestros datos para lo que sea y nos piden una serie de datos que nosotros mismos decimos, bueno, ¿y esto para qué quieres saberlo? Si es que esto no es necesario para lo que vamos a hacer. Si un dato no es necesario, no hay que darlo. Si yo, por ejemplo, voy a entrar a un gimnasio y me piden casada o soltera, ¿qué sentido tiene? Si no me van a dar ninguna ventaja ni nada por estar casada, por ejemplo, no me tienen que pedir ese dato. Ahora, si, por ejemplo, me dicen, no, es que si estás casada resulta que tenemos un bono familiar o un bono con lo cual tu pareja o tus hijos se pueden beneficiar de una cuota más barata. Bueno, ahí sí tendría sentido, digamos, que me pidan ese dato, pero si no va a ser necesario para el servicio que se me va a prestar, no me tienen que pedir un dato que no tengo por qué dar, que no es necesario. Además, cuanto menos datos tengamos de las personas, mejor, porque menos problemas vamos a tener y menos riesgo para proteger esos datos. Cuanto más, mayores medidas de seguridad y mayor riesgo de exponer los datos. Los datos tienen que ser exactos, ¿vale? Tienen que conservarse exactos. Tiene que limitarse el plazo de conservación. Yo no puedo tener los datos eternamente en mi poder. Hay muchas organizaciones que tienen datos desde el año catapum y sin saber además que esos datos es que no puedan eliminarlos, es que los tienen que eliminar. Es que nosotros hemos llegado a empresas que tenían unos archivadores llenos de polvo del año la porca y le hemos dicho, pero bueno, ¿y esto qué hace aquí? No, es que no nos atrevemos a eliminarlos por protección de datos. Y le hemos dicho, es que es todo lo contrario. Es que una vez que pasa el plazo necesario para responder, digamos, o sea, para atender las responsabilidades de que se puedan derivar del tratamiento, los datos hay que eliminarlos. Tú no te puedes quedar con esos datos. Tiene que tener un plazo. La integridad y la confidencialidad.
Pues lo que hemos hablado, hay que proteger la confidencialidad de los datos, hay que mantener los datos seguros, que nadie pueda acceder a ellos, que nadie pueda suprimirlos, que nadie pueda utilizarlos de ninguna manera. Y la responsabilidad proactiva. Yo tengo que estar en disposición de demostrar que estoy cumpliendo con el reglamento. No es al revés, no es demuestre usted aquí no hay presunción de inocencia. Aquí usted tiene que demostrar que está cumpliendo. Si usted no es capaz de demostrar que está incumpliendo con el reglamento de protección de datos. Y vamos a añadir, que ya hemos hablado antes de él también, la privacidad desde el diseño y por defecto. ¿Qué quiere decir? Pues lo que hemos dicho ya antes, que desde que iniciamos una actividad, desde ese primer momento tenemos que diseñar, a la vez que la actividad, cómo se van a proteger los datos de esa actividad. Tiene que estar desde el principio, no después abrirse corriendo, vamos a ver cómo hacemos para proteger los datos, no. Tiene que ser desde el diseño que hacemos. Y si nosotros vamos a hacer una actividad y consideramos que los datos son necesarios pseudonimizarlos, ¿por qué? Por las características que tiene, por el riesgo que puede tener. Mm, ¿Es necesario hacerlo? Pues desde ese primer momento que estamos diseñando esa actividad, tenemos también que diseñar qué vamos a hacer con ello y cómo lo vamos a proteger, incluida, por ejemplo, la medida de pseudonimización. Y por defecto, pues quiere decir por defecto que tenemos que tratar igual, lo mínimo posible. Lo mínimo posible. Es la única manera, digamos, de intentar maximizar la protección e intentar evitar riesgos innecesarios con respecto a los datos que tratamos, ¿vale? Evidentemente, siguen, al ser datos personales y estar bajo la método del reglamento, pues los interesados siguen teniendo los derechos que le corresponden de acceso, rectificación, supresión, ¿vale? Todo eso lo van a tener. ¿Qué dice las directrices de las medidas que hay que tomar? Bueno, la directriz dice que hay que hacer tres acciones principales. La primera de ellas es pues, modificar, transformar los datos para que ya no se puedan asociar, digamos, a una persona determinada. Después tenemos que tener una información adicional que va a permitir esa reidentificación. Y además, esa información se tiene que almacenar de forma segura e independiente de los primeros datos. Y luego, además, hay que establecer una serie de medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. En la transformación pseudonimizadora, como hemos estado diciendo, pues el procedimiento se eliminan los identificadores directos, se tiene que almacenar por separado, tiene que haber dos enfoques principales. Tenemos por un lado los algoritmos criptográficos y por otro lado tablas de búsqueda. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Normalmente cuando vamos a hacer un procedimiento de pseudonimización, vamos a utilizar una serie de programas que nos ayuden a hacerlo, porque realmente nosotros no podemos hacer no estamos, digamos, capacitados, no estamos para elaborar un algoritmo criptográfico. Habrá cosas que sí podemos hacerlo, pero por ejemplo, este tipo de cosas no podemos hacerlo, solo hacen las máquinas. Lo que nosotros tenemos que tener claro es qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y qué tenemos que hacer para cumplir con el reglamento, que en definitiva es lo que estamos hablando, ¿vale? Esto es un ejemplo de pseudonimización. Esto es mediante tabla. Tenemos aquí un dato original, el nombre es Pedro, apellido es Pérez, un teléfono que no hemos inventado y una edad, 35 años. Si nosotros queremos pseudonimizar estos datos, ¿cómo podemos hacerlo? Pues tenemos en medio la tabla de asociación. Y hemos dicho en esa tabla de asociación, nombre Pedro es igual a 1AB, bueno, ya hemos puesto el seudónimo que hemos considerado oportuno. El apellido, igualmente lo hemos cambiado por un seudónimo. El teléfono lo hemos cambiado también por otro seudónimo. Y tenemos la tercera, la hemos dejado igual porque no es relevante, hemos considerado que no es relevante. Y tenemos después la tabla con los datos pseudonimizados. Una cosa importante, cuando se hace una pseudonimización, no es labor de una persona, es labor de varias personas dentro de una organización. Hay que estudiar cuáles son los datos que tenemos y cómo lo vamos a hacer. ¿Qué necesitamos? Tenemos que tener claro qué datos necesitamos y qué datos no necesitamos, porque a lo mejor no tenemos necesidad de pseudonimizar todo. Por ejemplo, aquí la edad se ha dejado. ¿Por qué? Porque no es relevante o no era importante. Pero hay veces que a lo mejor podemos dejar un apellido, o podemos dejar un teléfono, o podemos cambiarlo en la tabla y ponerle el teléfono en vez de a Pedro, a Pepito, el teléfono de uno o la edad de otro.
Hay muchas formas de hacerlo. Este es simplemente un ejemplo, pero que al final es una decisión de la organización cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. En este caso, ya digo, tenemos los datos originales, tenemos la tabla de asociación y los datos que ya están pseudonimizados. Los datos originales se van a conservar en un sitio perfectamente guardado. La tabla de asociación se va a guardar de forma reservada en un sitio diferente, se va a custodiar, se va a poner en algún sitio bajo medida de seguridad de manera que no se pueda acceder a ella, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que va a permitir, digamos, revertir esa pseudonimización. Y los datos pseudonimizados va a ser con los que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con alguien que se llama U1AB3E, 2IF30, AC2UFG. Y si queremos, podemos dejarlo la edad de 35 años. Con eso va a ser con lo que vamos a trabajar. ¿Y qué pasa si en un momento dado necesito volver atrás y saber a quién pertenecen esos datos? Vamos a imaginarnos que estamos, por ejemplo, estamos haciendo en un estudio o lo que sea, tenemos un resultado médico que puede ser una enfermedad grave para la persona que está interesada y nada más que tenemos el seudónimo. ¿Es necesario revertir esa pseudonimización? Claro que sí, es necesario porque habrá que advertir a la persona en concreto del problema que tiene. ¿Cómo se hace entonces? Bueno, pues entonces hay que acudir a la asociación, que ya decimos que se tiene que guardar por separado, y a partir de ahí podremos averiguar quién es la persona concreta que se corresponde con ese seudónimo. ¿Quién puede hacer eso? La persona que esté autorizada en la organización, no puede hacerlo cualquiera. Tenemos que tener claros los roles que existen y quién puede acceder y quién no puede acceder a esa tabla de asociación para poder, digamos, reidentificar. Y quién puede trabajar solamente con los datos pseudonimizados y quién puede trabajar con los datos sin pseudonimizar. ¿Vale? Vamos a ver un segundito aquí. Aquí únicamente os he puesto unas técnicas básicas de pseudonimización, simplemente porque lo sepáis, pero es que realmente son datos técnicos que vosotros no vais a dominar, pero lo que pasa es que sí que es verdad que tenéis que saberlo y tenéis que saber que existen, que están los contadores, los números aleatorios, los hash, los HMAC, el cifrado. Son técnicas de pseudonimización que se adoptarán en función, digamos, de las necesidades y en función, además, de del asesoramiento que tengáis de personal técnico que os pueda recomendar en cada empresa cuál es la mejor técnica que os puede ir, porque vosotros no lo vais a saber ni vais a necesitar técnicos que os expliquen cuál es la que mejor puede ir en cada caso. Sí voy a decir una cosa, no se recomienda ni en el comité ni por la Agencia de Protección de Datos, no se recomienda por nadie que los seudónimos sean los mismos. Quiero decir, si hemos utilizado un seudónimo para una persona en concreto y por el motivo que sea, ya se ha revertido la pseudonimización o se suprimió el dato en su día o lo que sea, no se recomienda que se vuelva a utilizar ese seudónimo para otra persona. Voy a poner un ejemplo que es un ejemplo real y que nos pasó, bueno, que lo hemos tenido nosotros en el despacho eso fue en 2020, octubre, noviembre de 2020. Había una chica que tenía un cáncer de mama metastásico. Se operó en un hospital privado, con su seguro privado que ya tenía, y cuando se opera, el cáncer era muy agresivo, la prueba biológica se quedó guardada en un laboratorio, se quedan almacenadas porque hay veces que es necesario incluso para los tratamientos que después se vayan a realizar con respecto a la persona. Ella ha sido su necesidad de quimioterapia correspondientes y cuando llegó un momento dado resulta que la sanidad privada ya no digamos, no le dijeron que ya hasta aquí hemos llegado, ya su seguro no te daba más, y se fue al Hospital Macarena. En el Hospital Macarena le dijeron, mira, vamos a llamar a esta chica María, vamos a hacer un seudónimo. Mira, María, hay un ensayo clínico en el que tú eres apta para entrar, pero para ello necesitamos tu muestra de tu tumor. Entonces, pídela en el laboratorio en el que lo tienen almacenado, te lo traes, que vamos a poder trabajar con él para ver en el ensayo clínico que vamos a hacer cómo te vamos a poder ayudar y cómo te vamos a poder beneficiar en fin, para intentar mejorar tu calidad de vida o alargarte la vida. Pues ella fue al laboratorio donde estaba almacenado, un laboratorio conocido aquí en Sevilla, no voy a decir cuál, y le dan su muestra. Ella lo llevó al hospital y un viernes por la tarde, lo digo porque fue un viernes por la tarde, la llaman del hospital y le dice el médico, María, esta muestra no es tuya.
pero vamos a ver cómo que esta muestra no es mía. Si yo he ido al laboratorio, he llevado mi papelito con mi código, y es la muestra que me han dado. Y dicen, pues salvo que tengas próstata, esta muestra no es tuya. Esta muestra se corresponde con un cáncer de próstata. La muchacha se vino abajo, como podéis imaginar. Vamos, pues, yo creo que cualquiera se ponga en su lugar, se puede, en fin. El caso es que ella llamó al laboratorio, y el laboratorio le dijeron que era un viernes por la tarde, que ya estaban cerrados y que ya el lunes por la mañana. Se llevó la criatura todo el fin de semana con, imaginaros, en una situación así en que para ti cada hora de tu vida es fundamental, que tú piensas además que a lo mejor no puedes entrar en ese ensayo porque vas a llegar tarde, por mil cosas, pues se encontró con esa situación. ¿Qué pasó cuando ella pudo ir al laboratorio y recogió su muestra y explicó lo que había pasado? Y decían que era imposible, que eso tenía que ser un error del hospital. No era un error del hospital, era un error del laboratorio. ¿Y sabéis cuál era el error del laboratorio? Que tenía los seudónimos de cada muestra los mismos para cada año. Lo único que, o sea, la diferencia era que el año 2020 era, si el seudónimo era, o sea, si la muestra era de 2020, pues era 20, ta, 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 ta. Todos los demás números iguales. 19, tal, 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 tal. ¿Qué pasa? Habían metido los últimos datos del seudónimo y se habían equivocado y le habían dado el del año antes, que se correspondía con un hombre de un cáncer de próstata. En fin, y las consecuencias de una brecha de seguridad de este tipo pueden ser graves, no, gravísimas. Porque además aquí hemos de tener en cuenta que porque el hospital se dio cuenta porque era algo muy evidente, porque no era el tumor, digamos, que se correspondía con el de ella, pero vamos imaginando que en vez de un tumor correspondiente a la próstata hubiera sido de otro cáncer de mama. Pues hubiera colado, hubiera ido para adelante y resulta que el tratamiento que se lo hubiera, digamos, realizado en función de unas características concretas, no le hubieran servido para nada. Es que los datos personales son muy importantes. Es que vivimos de ello. Es que una brecha de seguridad en ese tipo de asuntos es que te mata. Lo digo más que nada porque seamos conscientes de la importancia que esto tiene y la importancia de hacer las cosas bien y la importancia, si se va a hacer una pseudonimización, de hacerlo de forma correcta y con toda la medida de seguridad y, en fin, y bien hecho. Para prevenir la reidentificación indebida, tenemos medidas técnicas y medidas organizativas. ¿Qué medidas técnicas, por ejemplo, podemos tener? Por ejemplo, la segmentación de la red. ¿Qué es la segmentación de la red? Pues la segmentación de la red es que yo divido la red en partes más pequeñitas, de manera que cada una sea independiente y a cada uno, digamos, le pueda poner una seguridad distinta. Es una medida técnica. Almacenamiento seguro de claves. Si yo tengo claves almacenadas en mi PC, en el hardware, pues tenerlo de forma segura, con en fin, todas las medidas técnicas que yo tenga para poder, digamos, conservarlas y garantizar su integridad. La autenticación segura, sistema de control de accesos, establecimiento de control riguroso y eliminación de copias innecesarias de datos. Lo que hablamos antes del derecho, perdón, no del derecho, de la obligación de suprimir los datos cuando ya no son necesarios. Es que tener más datos de la cuenta puede causar problemas. Pero no, esas son las medidas técnicas, pero tampoco nos podemos olvidar de las medidas organizativas muy importantes. Contratación de personal capacitado, es decir, las personas que están trabajando tienen que ser personas competentes. Se tienen que almacenar los secretos de pseudonimización, es decir, estos modelos que tenemos, donde tenemos, digamos, esa correlación entre uno y otro, tienen que estar perfectamente guardados. Tenemos que saber, además, dónde están guardados, quién tiene autoridad para acceder a ellos y quién no. Eso tiene que estar muy bien definido. La formación. La formación es importantísima. Las personas que trabajan con datos, sobre todo cuando son datos sensibles, tienen que estar sometidas a una constante formación, porque si no, son incapaces de poder, digamos, mantener de forma correcta la protección de los datos. Acuerdos contractuales, cuando intervenimos, por ejemplo, que actuamos varios responsables o una empresa con otra, nos traspasamos los datos de unos a otros, tenemos que tener contratos entre nosotros para dejar muy claro cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a operar, e incluso tener, digamos, una garantía nosotros de que tenemos ese contrato y de que nosotros estamos haciéndolo bien. Si después, por lo que sea, hay un error, porque se le puede imputar incluso a otra persona, pero no a nosotros, que hemos actuado con total coherencia y cumpliendo además con el contrato que tenemos. Y, por supuesto, la supervisión continua de los procesos de pseudonimización.
¿Qué pasa cuando vinculamos los datos? Pues volvemos a lo mismo. Cuando ya pasamos datos de una empresa a otra, ahí se puede hacer de varias formas. Se pueden intercambiar los secretos de pseudonimización, como por ejemplo mediante contratos. Pero, ¿qué pasa? Que evidentemente, ¿qué riesgo tenemos? Pues tenemos el riesgo de que se puedan acceder de forma no autorizada y que pueda haber filtraciones, con independencia de que nosotros lo hagamos bien. Pero se puede hacer mediante contratos entre distintos responsables. Se puede usar un proveedor de confianza, un encargado de tratamiento que sea de nuestra confianza y que se encargue de hacerlo, pero bueno, aquí tenemos la responsabilidad de determinar la seguridad del proveedor y que de verdad pueda cumplir con las garantías que nosotros necesitamos. Y también se puede hacer la pseudonimización en 2 niveles. Si yo tengo, en vez de una tabla de pseudonimización, tengo dos procedimientos de pseudonimización, evidentemente es más seguro, pero por supuesto también tiene una mayor complejidad. Las directrices finalizan con una serie de ejemplos. Os voy a comentar alguno un poquillo así por encima, ¿vale? Uno de los que utilizan, casi todos son referentes a temas médicos, lo adelanto. Uno habla de una app médica, una empresa que tiene una app médica de manera que yo la tengo instalada en mi teléfono móvil y esa aplicación médica yo le meto mis datos de salud. Y esa aplicación me dice a mí lo que tengo o dejo de tener. ¿Qué pasa? Que dice la empresa, bueno, vamos a pasarlo al departamento de calidad para que investigue si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Si estos datos son correctos o no son correctos. ¿Qué pasa? Pues que a la hora de pasarlo al departamento de calidad, ¿necesita el departamento de calidad saber a quién pertenecen los datos? No necesita saberlo. Pero sí que es verdad que va a haber los datos que pasamos, los datos pseudonimizados de una persona X o Y, que resulta que cuando ha metido los datos en la aplicación erróneamente le ha dicho que tiene, no sé, un resfriado. Y a lo mejor resulta que de los datos que ha aportado, el departamento de calidad dice, no, no, esto creo que va a ser datos de un resfriado. Esto aquí puede haber una neumonía con los datos que este hombre ha metido y aquí la aplicación se ha equivocado y lo ha dicho mal. ¿Qué pasa? Pues que la compañía, o sea, perdón, ese departamento tiene que comunicar al departamento principal, el que tiene, digamos, la atención con el cliente, lo que ha pasado con con esa información de una persona pseudonimizada para que pueda contactar con el interesado. Pero es verdad que se dice que ese dato que se pasa a ese departamento no tiene por qué venir reflejado el nombre, el apellido y nada por el estilo, porque no es necesario. Entonces, si es posible esa pseudonimización, pues hay que hacerla. Hay también, en el mismo sentido, también habla de otro procedimiento también en el caso de implantes dentales, también hace la referencia. Y también vuelve un poco a lo mismo, al tema de que no es necesario para poder hacer un estudio de los implantes dentales, que la empresa que se encarga de hacer ese estudio pues tenga, digamos, conocimiento de la persona en concreto a quien se refiere, digamos, el procedimiento médico en concreto, ¿vale? Básicamente son los ejemplos que pone el comité. Casi todos, ya digo, referidos a temas médicos, pero que, como he dicho antes, también es aplicable, por ejemplo, a otro tipo de organizaciones. Puedo imaginar, por ejemplo, recursos humanos, que yo tengo que hacer una selección de personal. Si yo tengo que hacer una selección de personal, me manda los currículums, va llegando el currículum, no sé cuánto, en fin. ¿Necesita realmente muchas veces quien va a seleccionar saber mi nombre, mi apellido, mi DNI, no sé, incluso mi edad? A lo mejor no hace falta. A lo mejor basta simplemente con que se le pase al departamento correspondiente datos pseudonimizados simplemente con las características principales que yo tengo. Pues estoy licenciada desde el año tal, tengo una experiencia de tal en tal sitio, tengo carnet de conducir, no tengo carnet de conducir. En fin, una serie de circunstancias que permitan a lo mejor de forma objetiva determinar quién puede ser a lo mejor un candidato perfecto, un candidato bueno para ese puesto, sin necesidad de que conozcan mi nombre ni mi apellido, a lo mejor, ni mi edad, que pueda a lo mejor incluso supeditar el que elijan una persona o elijan otra. Puede ser, digamos, una medida eficaz para recursos humanos. Para temas de mercadotecnia, igual, también se pueden pseudonimizar muchísimo los nombres, los apellidos y determinadas circunstancias y hacer estudios de mercado sin necesidad de conocer los datos personales de la persona. Finalmente he hecho aquí una especie de checklist para,
para que digamos que lo veamos y veamos si cumpliríamos o no cumpliríamos con lo que el Comité Europeo de Protección de Datos dice que hay que hacer a la hora de hacer una pseudonimización. Decimos separación de datos e información adicional. Digo, la información que permite la identificación directa está separada físicamente o lógicamente. Se almacena esta información en un entorno seguro y diferente. ¿Existen medidas de control de acceso independientes? Es importantísimo el tema de que la información que permita la reidentificación esté correctamente guardada y aislada de la persona que tiene los datos, que cuenta con los datos, digamos, principales. No puede tener la misma persona, ni la misma entidad. Bueno, la misma entidad sí, perdón, pero no puede tener la misma persona. Tiene que haber roles y cada uno tiene que estar de forma separada, no puede estar al lado. Pues si está al lado va a permitir la reidentificación de forma muy sencilla, ¿vale? Entonces, esas son preguntas que tenemos que hacernos. Control de acceso. ¿Está restringido el acceso a la información adicional solamente al personal autorizado? ¿Se aplican registros de acceso y auditorías periódicas? ¿Existe un protocolo claro para gestionar solicitudes internas de acceso? Técnicas criptográficas. ¿Se utilizan mecanismos como cifrado, tokenización o hashing adecuado? ¿Se ha evaluado la robustez del algoritmo? ¿Se cambian periódicamente las claves o seudónimos? Evaluación continua de riesgo. ¿Se realiza una evaluación periódica del riesgo de reidentificación? ¿Se considera el contexto externo, datos disponibles públicamente? ¿Se considera, perdón, la pseudonimización sigue siendo eficaz tras cambios en los datos o en las tecnologías? Al principio dijimos que lo que hoy no es a lo mejor identificable con la tecnología que tenemos, posiblemente a la velocidad que vamos, dentro de 5 o 6 años, se puede hacer perfectamente, sin necesidad incluso de datos, o de información adicional. Entonces tenemos que tener en cuenta que a medida que pasan los años, a medida que pasa el tiempo, tenemos que reidentificar, tenemos que volver a ver si efectivamente la técnica que hemos tenido sigue siendo válida o no sigue siendo válida. Y buenas prácticas organizativas. ¿Existe una política interna sobre pseudonimización? ¿Se proporciona información continua al personal sobre su uso correcto? ¿Se documentan todas las decisiones técnicas y organizativas adoptadas? A modo de resumen, pseudonimización eficaz. ¿Cómo hacerlo? Primero, transformando los datos en datos pseudónimos, que esa reversión que hemos hecho, esa información adicional, se guarde de forma segura en un sitio en el que nada más que tengan acceso las personas que estén autorizadas a tener ese acceso, ¿vale? Y que luego dé lugar a sus datos pseudónimos que sean con los que se trabajen. Si realizamos, digamos, esta cosa de forma correcta y se protege correctamente esa información adicional esa información que sacamos, esa tabla de relación que nos va a permitir esa reidentificación, si lo hacemos así, estaremos cumpliendo con las directrices del comité. Si no lo hacemos así, si cometemos el error de guardar las cosas en el mismo sitio, si puede acceder cualquiera, si no hacemos una revisión continua de la situación que tenemos, nos paramos a pensar de vez en cuando qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo y ver entonces meteremos la pata y lo haremos mal, ¿vale? Y bueno, y poco más, muchísimas gracias por escucharme y no sé, y espero haber aclarado algo, espero. Hola Paola, muchas gracias por tu intervención. Bueno, saludo a todos los participantes. Ha sido muy interesante, además me has mantenido el interés hasta el final, no se ha ido ni uno de los que se conectaron al principio, es más, hemos ido creciendo con asistentes a lo largo de tu intervención. Bueno, a todos os saludo, soy Eva Ángel, coordinadora de proyectos del Consejo Andaluz de Cámara. Si tenéis, se abre el turno de preguntas, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, pues tenéis el chat, por favor, para que podáis hacerlo. Mira, Lola Buzón pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen al implementar la pseudonimización en una organización? Bueno, vamos a ver. Algunos de los errores más comunes, por ejemplo, es confundir la pseudonimización con la anonimización. Claro. Es que la verdad es que suena igual, esa es la realidad, pero no es igual, como ya hemos explicado. Pero sí es verdad que es un error común. Es verdad que hay veces que se puede, oye, los datos, si no es necesario volver a identificarlos, pues quizá lo más correcto sea realmente anonimizarlos. Eso es cierto. Si yo no voy a necesitar nunca reidentificar un dato personal, ¿para qué quiero un seudónimo? Lo hago anónimo y además ni siquiera entonces me veo vinculado por el reglamento de protección de datos.
Pero sí que es verdad que hay veces que en las empresas se comete esa equivocación. Y otra equivocación también muy frecuente es no tener, digamos, una clave de correspondencia bien guardada. Claro. Lo que hemos dicho antes, el tema de la seguridad, el tema de que esa clave que permite, digamos, que yo pueda volver a reidentificar, que sea accesible a terceros o incluso no a terceros, sino incluso a la misma empresa que pueda acceder que no tiene por qué acceder a ese dato, ¿no? Hace poco ha habido, de hecho, vamos, en el Consejo de Transparencia aquí en Andalucía ha sancionado al SAS porque denuncia una persona, bueno, que sus datos personales médicos había sufrido el acceso por parte de quien no tenía, no sé si era un enfermero o algo así, por lo visto había accedido a todos sus datos, todo lo que le había dado la gana, y había tenido conocimiento de ello. Y decían, hombre, que por qué digamos, si existe, digamos, hay unos controles para que no se pueda acceder cualquiera, el SAT tiene obligación de hacer que no puedan acceder, digamos, a unos datos que no tienen que acceder a ellos. Entonces, al Claro. final, no es exactamente lo mismo, pero para que nos hagamos un poco la idea de lo que estamos hablando. Hay que tener muy claro que esa clave para poder reidentificar tiene que estar de forma segura, ¿vale? Y es de los errores más comunes que se cometen. Muchas gracias, Paula. No sé si hay alguna pregunta más. Animaros que tenemos una experta, además que lo explica todo súper bien, súper sencillo, un lenguaje súper accesible para los que somos neófitos en este tema. Bueno, Paola, todo el mundo no sé si lo puedes ver tú también en el chat, que es muy interesante, muy bien explicado, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues gracias a ti, Paola. Bueno, de todas formas, cualquier consulta que tengáis, aquí tenéis el enlace de Paola de LinkedIn que podéis hacerle llegar a través de su perfil o incluso a través nuestra. Si tenéis alguna cuestión que os surja de forma adicional, bueno, pues nos las Sí, podéis porque además, dar. perdona, es que además pasa una cosa, que muchas veces no caes a lo mejor aquí en algo y Efectivamente. después dentro de un rato tú dices, uy, pues esto me hubiera gustado a mí tener un poco más claro, o me ha surgido esta duda, o resulta que me ha pasado esto se puede hacer, no se puede hacer, pasa muchísimas veces. Bueno, pues eh, os voy a facilitar mi correo electrónico eva.angel@camarasandalucía.org para cualquier consulta que queráis hacerle llegar a Paola o Paola, si quieres facilitar tú también el tuyo sin problema y si no a través de mi tu... correo electrónico está ahí, es pecodon@coiceprivado.com. ¿Te aparece el correo electrónico? Perdona, es que no tengo las gafas puestas y lo veo Ah, súper pequeño y pensaba que era tu enlace de LinkedIn. no, ahí viene mi correo electrónico, que es Perfecto, está aquí. pecodon@coiceprivado.com, sí. Muy De todas bien. formas, en LinkedIn también me encuentran por Paola Codón. Vale, Ningún vale. problema. Bueno, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias de nuevo, Paola. Y nada, continuamos con el ciclo de ciberresilientes el próximo 26 de junio. Haremos el siguiente, como ha explicado la secretaria general, Estrella. Os enviaremos un correo a todos vosotros que habéis participado en esta para haceros llegar la información y cualquier cosa adicional, bueno, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias y que tengáis buen día.